Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides. Bienvenidos al programa de la semana por la legalización y la despenalización del aborto del 22 al 26 de septiembre, organizado por la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues el día de hoy tenemos una charla interesantísima a cargo de la maestra Brenda Martínez Velasco, cuya charla se titula La despenalización del aborto en México, derechos reproductivos y redes de acompañamiento. Y antes de darle los micrófonos a la maestra Brenda, voy a permitirme leer su semblanza curricular para que podamos conocer un poco más de ella. La profesora Brenda Martínez Velasco es maestra en geografía, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con experiencia en investigación, docencia y activismo en temas vinculados a los estudios de género y los derechos de los animales. Su trabajo se ha centrado en el análisis de las relaciones entre el espacio y las geometrías de poder. Ha publicado a nivel nacional e internacional sobre el cautiverio animal y ha participado en conferencias, talleres y proyectos colectivos orientados a la construcción de espacios de reflexión crítica y la defensa de los derechos humanos desde perspectivas feministas. Muchísimas gracias, maestra Brenda Martínez Velasco. Los micrófonos son todos suyos. Adelante. Hola, muchísimas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy, a la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias por la organización de estas pláticas que aún en 2025 son tan necesarias y que generemos estos espacios en donde podamos platicar, donde podamos reflexionar desde pues nuestros diferentes campos de conocimiento acerca de un tema que nos debe de interesar a todas las personas que conformamos esta sociedad. Agradezco mucho la labor y a continuación les voy a presentar mis láminas que preparé para esta ocasión. ¿Me pueden decir si ya se están viendo? Todavía no. A ver. No, ahí voy. Entonces, Ahí ahí ya se estamos, ven. ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, el motivo de esta plática es que quiero primero hacer un breve recorrido muy puntual, porque sé que hay algunos eventos o algunos hitos muy importantes en cómo se ha dado esta despenalización del aborto en México en términos legales. Y después voy a profundizar sobre dos cuestiones que me parecen muy importantes. Una tiene que ver con este derecho reproductivo y cómo se ha posicionado también una necesidad de despenalizar socialmente el aborto y por otro lado, de lo importante que son las redes de acompañamiento. Les voy a platicar de una propuesta conocida como acompañamiento otro y cómo todo esto, en suma, es muy importante para poder tener un acceso real al aborto en los estados en los que ya está despenalizado. Entonces, voy a comenzar eh, platicándoles brevemente acerca de una fecha muy importante. En 2007, en la Ciudad de México, por primera vez se despenaliza el aborto y se aprueba esta interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Cuando nos referimos a toda esta cuestión legal, decimos interrupción legal del embarazo, pero como tal el procedimiento que se realiza, pues es el aborto. Hay una distinción ahí que valdría la pena señalar y que ya en las pláticas anteriores me parece que también lo han planteado de esta manera. Entonces, pues tenemos este primer avance en México, en la Ciudad de México, cuando se da esta despenalización. Después damos un salto importante en esta historia y tenemos lo que pasa en 2021, cuando la Suprema Corte declara que sea inconstitucional hacer esta criminalización total del aborto, pero quiero hacer una acotación. Esto solo implicó que se invalidara en algunas partes de los códigos estatales, es decir, que esta resolución no cambió como tal el Código Penal Federal
Después hacemos otro pequeño salto en la historia y en 2023 ahora sí estamos hablando de un impacto a nivel federal cuando el sistema jurídico que regula el delito de aborto en el Código Penal Federal se declara como inconstitucional. Se declara de esta forma porque se dice que esto es contrario al derecho a decidir de las personas y de las personas, de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Esto también es un cambio importante en términos de que ya no solo se habla de las mujeres, sino también de las personas con capacidad de gestar. Y repito, a diferencia de lo que pasa en 2021, sí tiene un impacto a nivel federal. Y por situar el segundo estado en el que se da esta despenalización del aborto, pues coloqué la fecha que fue en el 2019 para el estado de Oaxaca, pero em, las reformas estatales se han dado a nivel gradual y una forma de de acercarse a este tipo de análisis que ya son a una escala estatal, pues puede ser la cartografía que se hace. Les traigo aquí dos ejemplos de esta cartografía que lo que hace es un intento de mostrar algo que es muy complejo por un lado, pero también nos está diciendo que la situación en el país no es homogénea, ¿no? Entonces me parece que son recursos propositivos en ese sentido y que pueden hacer que algo que resulta muy complejo de repente entender, lo puedas visualizar y tal vez puede ser muy sencillo, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos estos dos mapas que nos están mostrando cuál es la situación estatal en términos legales de cómo ha ido avanzando la despenalización del aborto. Me gusta mucho el título que le pusieron a uno de estos mapas, el avance de la marea verde, ¿no? Podríamos decir también. Y estos dos mapas los produjeron Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, y el segundo lo produjo Gire en colaboración con El País. Entonces, en una de las láminas finales, yo les voy a dejar todos los enlaces a estos sitios web, porque cuando ustedes tienen acceso a esta cartografía, pueden pasar el cursor sobre el estado y entonces les va a desplegar la información como puntualmente. Y el que produjeron en colaboración con El País es el que encontré que está más actualizado hasta me parece que los primeros meses de este año 2025. Entonces eso también es importante, entender que hay una necesidad de compartir la información, pero como esto es algo que va cambiando, aunque no tan rápido como quisiéramos, esta despenalización del aborto en el país, pero sí va cambiando, entonces es interesante poder rastrear cómo se puede visualizar eso. Pero voy a hacer aquí otro paréntesis. Como les he mencionado, estos mapas lo que están planteando es una cuestión en términos legales. Pero ¿qué pasa con esos casos en los que no hay un acceso real a un aborto seguro y gratuito en estados donde ya está despenalizado? Y esto, por ejemplo, es algo que, digamos, se le escapa a esta cartografía, ¿no? O sea, esta cartografía sí es útil en tanto da este análisis que ya les comentaba, ¿no? Que es un análisis de la situación del país y cómo la situación es diferenciada, ¿no? Por estado. Pero si bajamos esa escala de análisis, entonces nos encontramos en que hay historias muy particulares en lugares concretos y les quiero poner un ejemplo del que me he enterado recientemente. Em, en el mes pasado, una mujer que decidió no continuar con su embarazo, que es perteneciente, o sea, es habitante de una de las agencias municipales en la ciudad de Oaxaca, y que para llegar a un hospital tiene que viajar 5 horas, pero que además, y aquí ya hay que empezar a hablar de esta necesidad también de despenalizar socialmente el aborto, pero esta persona se encuentra en una comunidad en donde hay un estigma alrededor de las decisiones reproductivas, ¿no? Ya sea de las mujeres o de las personas con capacidad de gestar. Y entonces, esta persona decide interrumpir su embarazo en casa y con el paso del tiempo se empieza a sentir tan mal que entonces socializa esta información con sus familiares, ¿no?
Entonces es cuando la llevan, hacen ese traslado de como 5 horas a la ciudad de Oaxaca. Esta persona ahorita se encuentra en recuperación, pero este ejemplo es justo esta parte que les comentaba. Está evidenciando que el hecho de que en un estado esté despenalizado el aborto no siempre va a garantizar un acceso real a un aborto y sobre todo no significa que esta persona podrá tener, podrá tomar una decisión y que esa decisión reproductiva sea respetada, ¿no? Entonces, con esto, como les comentaba, creo que se empieza a poner sobre la mesa esta cuestión de la despenalización social del aborto y cómo a la par también debe de existir redes de acompañamiento respetuosas de esa autonomía reproductiva, ¿no? Y a propósito de qué son los derechos reproductivos, quiero señalar que para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, nuestra Constitución, aparece en el artículo cuarto el párrafo referente a derechos reproductivos en el 74, o sea, 10 años después de que se lleva a cabo la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo. Pero desde el 74 ya está este párrafo en el artículo que dice, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de hijos e hijas que desea tener y sobre el espaciamiento entre ellos, ¿no? Cuando hablamos de espaciamiento nos referimos a que si yo quiero tener una hija, un hijo, un hije, ahora y quiero que la siguiente hija, hijo e hije nazca en 5 años, a eso se refiere el espaciamiento eh, sobre el que tenemos derecho a decir las personas que así consideremos esta decisión. Y aquí aprovecho también para mencionar algo que ya se ha platicado, me parece que en las sesiones pasadas, y que tiene que ver con algo que de repente podemos pensar que es obvio, pero en la realidad no tanto. Y justo algo que señalaban en mesas pasadas es cuando una persona decide o no continuar con un embarazo, es de esas decisiones más personales que alguien puede tener, ¿no? Y entonces, cuando te encuentras en un contexto, que puede ser este contexto que les narré de esta persona en el estado de Oaxaca, pero también puede ser un contexto de la ciudad, em, hay un estigma alrededor y hay una situación en la que las personas creen que pueden opinar sobre una decisión que, como ya les dije, aunque a veces parecía obvia, una decisión que es sumamente personal, ¿no? Pero la gente opina sobre eso y es contrario hacia los derechos reproductivos, ¿no? Y yo diría que tal vez se puede plantear como algo violento, ¿no? Porque seguramente eso puede causar un daño, pienso en algo psicológico, ¿no? Pero esto no solo es una cuestión, o no solo es una responsabilidad, sí del Estado, porque eso hay que decirlo, pero en un ámbito más local o más del contexto o más de lo cotidiano, también de las personas que son prestadoras en el área de salud, como abstenerse de hacer estos señalamientos, también de la familia, también de la pareja, también de otras personas que pueden querer opinar sobre esto, ¿no? Y entonces, volviendo al tema del artículo cuarto, eh, esta conferencia internacional sobre la población y el desarrollo, en donde está planteado y que de ahí se retoma 10 años más tarde para el caso de México de la Constitución, y que en el 2025 ahora se lee así este artículo, pues justo está diciendo que es un derecho básico de todas las parejas o de las personas en lo individual a decidir de manera libre y responsable el número de hijos, hijas, hijes, ¿no? Y el intervalo entre estos o estas y a disponer de la información y de los medios para ello, ¿no? Y ahí sí hay que responsabilizar al Estado, ¿no? También es el Estado quien no está garantizando este derecho reproductivo. Y bueno, les comentaba que les quería platicar acerca de una propuesta que se llama Acompañamiento Otro. Esta propuesta viene de parte de la Asociación Civil Las Libres. Hay muchas cosas que decir sobre Las Libres.
y de hecho en la UNAM, Vero, que es una de las fundadoras de las Libres, ya se ha presentado en otros espacios. Yo también he tenido la oportunidad de coincidir con ella en algún diplomado, pero bueno, hay muchas cosas buenas que decir de la labor que hacen las Libres. Yo lo que voy a hacer aquí pues es un resumen, pero como les comenté en una lámina final, les muestro yo todos los enlaces para que puedan explorar sus sitios web y empiecen a explorar los materiales, que eso también es algo muy valioso porque justo una de las cosas que plantea el derecho reproductivo es necesitamos ser personas que están informadas para tomar una decisión, ¿no? Y entonces la asociación civil se dedica a, de Las Libres, Centro Las Libres, con sede en la ciudad de Guanajuato, se dedica a educar en temas de derechos de mujeres, a mujeres, pero también a niñas de comunidades rurales, indígenas, urbano marginadas. Y una de de los ejes de acción de este centro, pues es que hacen incidencia legislativa y también investigan sobre los temas de aborto y feminicidio. Y en uno de sus materiales que publicaron no hace muchos años, yo creo que hace menos de 5 años, publicaron un manual en donde me parece muy bonito la forma en la que se aproximan a esto y ellas dicen, este es un manual que sale después de que se contaron las experiencias de acompañamiento que se hicieron desde las libres, ¿no? Entonces va recabando todas estas experiencias y además algo que se me hace muy poderoso en términos políticos y de autonomía reproductiva es que mandan un mensaje de la necesidad de tener un vocabulario que es situado, ¿no? Y dentro de esa necesidad de plantear ese vocabulario situado, pues nace esta propuesta que es, le nombraron acompañamiento otro, y esta propuesta la consideran como una de las prácticas dentro del activismo feminista. Hacen una diferenciación de este acompañamiento respecto a los otros tipos de acompañamiento. Por ejemplo, plantean, puede haber un acompañamiento legal en los procesos, puede haber un acompañamiento psicológico, pero este acompañamiento de alguna forma está pensado en que no puede convertirse en un servicio comercial, o sea, no puede haber un intercambio comercial. Y también me gusta mucho cómo se plantea en términos de eh, que han puesto a discusión el tema de que como una asociación civil también reciben fondos de donativos, pero intentan que durante este acompañamiento otro, por un lado, quien es acompañada y por otro lado, quien acompaña, no exista este intercambio comercial y aquí es algo de lo que me parece más relevante o que sí esta propuesta me gusta mucho, que tiene que ver con que en ese acompañamiento no hay distinción en términos de jerarquía, ¿no? Y en ese sentido, no hay cabida para que alguien que acompaña a una persona siente esta superioridad eh, y entonces le quiera aconsejar, ¿no? O le quiera decir qué es mejor para ti, ¿no? Yo pienso, yo opino, yo creo que justo tiene que ver con esta decisión que es muy personal, ¿no? Que les decía, y que en ese sentido no hay cabida para que alguien más entonces intente o persuadir o aconsejar o dar un punto de vista, ¿no? Y que a veces ni siquiera es pedido. Entonces, eso es muy importante, como este acompañamiento no tiene esta cuestión de la jerarquía y tiene una dimensión que es inmediata. Y esta dimensión de acompañamiento inmediata tiene que ver con que en el contexto mexicano, que es en donde hacen su labor, aunque la sede esté en la ciudad de Guanajuato, eh, esa inmediatez responde a que hay un peligro que está acechando los cuerpos de las mujeres em, y que hay que atenderla lo más rápido posible, ¿no? Entonces, ahora, y están ligadas las propuestas. Digo, elegí esta propuesta de las libres y elegí esto de Gire, pero les repito, o sea, si tienen la posibilidad de explorar las páginas y ver todo el material que está ahí, eh, sería muy bueno, porque además han hecho este esfuerzo de esa información que de repente es muy compleja, aunque se piense que el tema del aborto es algo muy sencillo, pero en realidad tiene como muchas aristas de análisis y se hace complejo, han intentado como diría yo, ser amigable en términos de cómo se comparte esta información, ¿no?
Y entonces ahora les voy a hablar de GIRE, GIRE es una organización de derechos reproductivos que lo que ha buscado es difundir información que sea objetiva, que sea científica y sea laica. Esto de que sea laica es sumamente importante porque muchas veces este tipo de opiniones, señalamientos, puntos de vista, estigmas, sí tienen que ver con una cuestión que no es laica y que este tipo de comentarios tiene una fundamentación a veces que es religiosa, pongámoslo en un plano como más moral, y justo lo que intentamos hacer aquí es alejarnos de eso para posicionar esto como un tema de ético y justo como esta propia reflexión de la toma de mis decisiones, ¿no? Que son personales. Vuelvo a hacer énfasis en esta parte, porque lo han dicho en mesas pasadas y me parece que es muy importante hacer ese énfasis y entonces hacen esta investigación, les digo que es objetiva, que es científica y laica. Aquí yo estoy trayendo la información que tienen en su página, ¿no? Tal vez yo tenga otro punto de vista sobre si la información es objetiva o no, pero así es como Gire se plantea en los medios digitales. Pero todo esto lo hacen para posicionarlo como un tema de interés público, de salud pública y de justicia social. Y entonces, una de las cosas que han planteado como un tema de urgencia cuando se habla de aborto es la cuestión de una despenalización social del aborto y lo plantean muy claramente cuando dicen, ¿cómo vamos a saber que la despenalización del aborto en términos sociales se está materializando? Y entonces dicen, esto se hace cuando tienes una atención digna y cuando esa atención digna por parte del personal de salud se da sin cuestionamientos y sin intentar disuadir de su decisión a la persona. También se materializa cuando no se castiga la vida sexual activa y se deja de catalogar esa interrupción del embarazo como algo que se pudo haber evitado, o sea, como una tragedia o como la última opción es entonces el aborto para que soluciones este embarazo que no es planeado, que no es deseado. Y también se materializa cuando dejamos de decir frases como si te hubieras cuidado, no estuvieras en esa situación, o para qué tienes relaciones sexuales, o por qué te pasó otra vez. Y hay cosas muy interesantes, como por citar un ejemplo, ¿no? Una de las preguntas recurrentes en los talleres respecto al tema del aborto es ¿cuántas veces puede abortar una mujer, ¿no? O sea, estoy soltando una pregunta que he escuchado que es recurrente y que la respuesta es las veces que la mujer lo vea necesario, ¿no? O la persona con capacidad de gestar, las veces que la mujer o las personas con capacidad de gestar así lo decidan. Ese es el número de veces, ¿no? Y entonces de repente hay una información que es errónea y que una pregunta tan simple como esta nos da como un panorama general de cómo no sé, de cómo sí hay una desinformación de estos temas, ¿no? Entonces, creo que tanto lo que hace el Centro Las Libres, con talleres también que capacitan a mujeres para que puedan dar acompañamiento a otras mujeres, a otras personas con capacidad de gestar que deciden no continuar con su embarazo, eh, me parece que es una labor muy valiosa y eso también hay que decirlo, ¿no? Y que surge en un momento en el que el Estado no está garantizando en su totalidad estos eh, derechos reproductivos, ¿no? Bueno, como reflexiones finales, em, quiero hablar aquí de cómo es importante que se piense la despenalización legal como algo que sí es fundamental, pero no perder de vista que eso no significa que siempre se va a garantizar el acceso real a los servicios, ¿no? Aquí voy a aprovechar porque ya vi que tengo todavía tiempo para mencionar una situación. Por ejemplo, si en la Ciudad de México em, yo acudo a una clínica ILE y cuando yo llego y quiero interrumpir mi embarazo, quiero que me hagan un procedimiento de aborto, em, las personas que me atienden hacen algo tan sencillo como esto, ¿no? Una de las cosas que implica el procedimiento del aborto, según los protocolos que se tienen para ILE en la Ciudad de México, eh, implica que revisen si el embarazo es extrauterino o intrauterino, ¿no? Y
ahí ya empieza a haber una revisión por parte del personal de salud y luego pasa, porque es testimonio que se ha narrado en los talleres de acompañamiento, que entonces dejan a las personas con el ultrasonido vía vaginal colocado y les prenden el monitor para que escuchen latidos. Y entonces las dejan ahí como 10 minutos y luego regresa el personal de salud y les vuelven a preguntar. ¿Y realmente quieres hacer el procedimiento? Esa pregunta ya es incorrecta, pero además todo lo que pasó antes también está mal, ¿no? Y justo tiene que ver con que hay que entender que no se puede descuidar lo que, lo que pasa en un estado en que el aborto ya esté despenalizado, ¿no? Hay como estas acciones más en lo cotidiano, más en una escala como de lo que pasa en un lugar específico, como puede ser un hospital donde ya está establecido ILE y ya se pueden practicar abortos, pero esta cuestión que también les decía, ¿no? Pero como hay un estigma en otros ámbitos sociales, puede ser en lo laboral, puede ser en lo educativo, puede ser en lo familiar, en fin. Entonces, em, quiero dejar este mensaje en esta plática como la necesidad de respetar esas decisiones en lo individual y no opinar sobre algo de lo que uno no deberíamos de opinar y dos, son opiniones que a veces no se solicitan, ¿no? Entonces, qué violento puede ser eso. Otra cosa que me gustaría resaltar es que si hablamos de que queremos que se cumplan los derechos reproductivos plenamente, no basta con, retomando el ejemplo que les acabo de contar, no basta con que en un hospital ya se aplique ILE y que de hecho, si ustedes buscan la información para la Ciudad de México, hay un listado de los hospitales que cuentan con ILE, ¿no? Con este programa que era la distinción que les decía al inicio, ¿no? De repente cuando decimos interrupción legal del embarazo, como que pensamos que es el aborto. No, el aborto es el procedimiento, pero ILE es todo el programa que tiene una normativa, que tiene unos protocolos para saber cómo se debería de ejecutar, ¿no? Y entonces en esa ejecución de esos protocolos o de ese programa hay una falta de sensibilización para las personas que están prestando este, o que facilitan el procedimiento a las personas que lo solicitan. Y eso me parece importante porque eso también hace parte de que se cumplan plenamente estos derechos reproductivos, de que se esté respetando también una autonomía reproductiva y de alejarnos de estas cuestiones que pueden hacer daño, ¿no? Y finalmente, dentro de todo este contexto que les platico, es fundamental que podamos empezar a conocer estas redes de acompañamiento que son respetuosos. Yo les compartí el caso de lo que hacen las libres, pero si tienen la oportunidad de buscar todo el trabajo que han hecho, les decía yo que ya se han presentado en otros espacios aquí en la universidad, em, es una labor gigantesca la que hacen y que justo tiene que ver con esto que yo les decía acerca de si es un trabajo que hay que señalar como algo que surge porque hay una falta de responsabilidad del Estado frente a estos temas, ¿no? Y entonces, poder ubicar, poder tener mapeado que existen estos centros que brindan acompañamiento respetuoso, eso también, en este contexto, porque esta es la situación que tenemos, puede ser primordial para que una persona tenga un aborto seguro, ¿no? O sea, un aborto pleno, aunque no necesariamente esto lo esté cubriendo el Estado, quien realmente es quien debería de hacerse responsable, ¿no? Pero bueno, en el ámbito social también están este tipo de prácticas y eso me gusta señalarlo, ¿no? Que se proponen así como prácticas feministas de este acompañamiento y hacerles la invitación a quienes estén escuchando eso de lo importante de poder em, ser conscientes de que se deben respetar las decisiones reproductivas de cada persona y ya. O sea, no hay otra cosa que hacer, ¿no? Y justo en ese respetar esas decisiones reproductivas
y no opinar, que fue de lo que les estaba hablando más hoy, ahí se encuentra, yo diría, el no hacer daño, ¿no? O sea, a veces una opinión puede dañar y si solo nos quedamos en esta cuestión de respetar las decisiones reproductivas y como lo hacen el Centro Las Libres y, y otras organizaciones civiles más, y hacer un acompañamiento respetuoso, ¿no? Y ese acompañamiento respetuoso, y es lo que voy a decir ya para cerrar la plática, también hay que pensarlo como no necesariamente tiene que venir de un centro como Las Libres, ¿no? Si nuestra recuperación de un acompañamiento a otro, que no necesariamente esté inscrito en un intercambio económico, pero que es muy respetuoso y que tiene una escucha activa y que no va a cuestionar la decisión que es tan personal de una persona de si debe o no continuar con su embarazo y lo que les había estado prometiendo a lo largo de la plática, aquí están las ligas para que de los sitios web para que puedan explorar estos mapas interactivos que les comento e intentar buscar siempre el más actualizado. Como yo les decía, este es los dos mapas que les traje. No, el segundo es el que está actualizado hasta el 2025. Y luego también que puedan consultar los materiales que se van publicando y que hacen esta información más accesible para que se pueda socializar más, para que se toman decisiones más informadas. Y algo que aprovecho para comentarles, yo les decía que, por ejemplo, esta cartografía que nos está mostrando una realidad en un plano nacional, sí es útil, ¿no? Es útil en tanto muestra el avance en términos legales, ¿no? Y nos da un poco más de claridad de cómo no es homogénea la situación en el estado. Y luego yo les compartía que también había una necesidad de hablar de esas historias que se encuentran muy en lo local, ¿no? Otra escala de análisis. Y aquí, por ejemplo, em, en Gire tienen una propuesta que se me hace también muy linda, que plantean a Bortitlán como un lugar eh, un tanto utópico que empiezan a imaginar y hay una narración muy bonita en su página de cómo sería Bortitlán, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad, también les hago la invitación para que revisen estos materiales, para que los compartan, para que por si nos encontramos en algún momento en nuestras vidas con esta situación en la que hay que tomar decisiones, o aunque no nos encontremos en esta situación, sepamos cómo ser personas respetuosas, que no interfieren en las decisiones de los demás y que en ese sentido no hacemos daño. Y con esto quiero cerrar la plática. Les agradezco mucho y pues no sé si hay preguntas que quiera hacer el auditorio. Muchísimas gracias, maestra Brenda. Si hay preguntas, ya hay preguntas. No sé si prefiera que vayamos viendo una por una o en grupos o como aquí hay unas interesantes, todas son muy interesantes. Le pregunta primero María de Lourdes, pregunta, en unos 5 años, ¿cómo cree que avancen los derechos, el tema de los derechos reproductivos y sexuales? No sé si respondo esa o no. O Sí, me, sí, o me das otra. Ajá. si quiere, vamos una por una para Ok. adelante. Mm, yo creo que, no sé si te refieres al ámbito nacional o supongo que, bueno, voy a asumir que sí. En el caso mexicano, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, eh, yo te podría decir que hay una tendencia a que por lo menos en el plano legal sigamos avanzando, aunque lentamente, ¿no? No como nos gustaría. Y ponía yo como el contraste con Estados Unidos, porque por ejemplo yo pienso que ahí sí hay una tendencia a regresar, ¿no? A tener como un retroceso en términos de estos avances. En México no lo percibo así, o sea, yo creo que la tendencia es seguir atacando estos estados o haciendo estos cambios legislativos, porque es muy importante también hacer como este análisis. Algo que de repente también preguntan mucho es
esta cuestión en Argentina, ¿no? Y algo que me gusta enfatizar siempre, sí, pero el contexto en términos legales de Argentina es diferente, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de lo que pasó en Argentina, aquí en México cada estado tiene su código, ¿no? Y eso hace que las rutas por las que podamos alcanzar las cosas sean diferentes, ¿no? Se tomen diferentes decisiones. Entonces, por ejemplo, yo intento ser optimista que por lo menos en el plano legal vamos a ir avanzando, pero justo es esta parte que les decía, ¿no? No nada más es el plano en lo legal, ¿no? Sino también socialmente, cómo podríamos empezar a plantearnos que se empiece a tratar el tema del aborto con más naturalidad, con más conciencia, con más información, con menos estigma, con menos señalamientos. Entonces, bueno, no sé si fue una respuesta un poco, pues, muy general, pero eso diría. Claro. Y mire, aquí hay una pregunta que se podría ligar con esta reflexión sobre la tendencia que imagina sobre qué retos cree que persistan para lograr una armonización legal sobre este tema a nivel nacional. Aquí se dicen a nivel nacional. ¿Qué retos a lo mejor persisten para este avance en el tema del aborto como tema de derechos reproductivos y sexuales? Justo en la pregunta está la respuesta, ¿no? Eh, un reto es que haya una armonización en los códigos estatales, que eso es lo que nos falta, y entonces en cuanto haya esta armonización en los códigos, podríamos tener como un mapa verde, ¿no? En lo completo. Y seguramente distintas tonalidades de verde en términos de, por ejemplo, si en algún estado está permitida la interrupción hasta la semana 12 de gestación, si en otros hasta la semana 13, 14, 15, entonces ahí habría, ¿no? Yo creo que por el contexto mexicano, que es como la ruta que hay que seguir, ¿no? Que es diferente, como les decía, ¿no? De lo que pasó en Argentina en términos de, mm, de que ahí no tienen como este candado, ¿no? Ahí las cosas no fueron así, entonces era más fácil esa armonización, lograrla con una decisión que se tomara, pero aquí es por estado. Y otra cosa que también me parece importante es que, por ejemplo, ese artículo cuarto que les mencioné, ese párrafo, justo lo que habían hecho, y esto lo platica mucho Vero, que es fundadora de Las Libres, eh, ella dice que por la cuestión de que el derecho tiene que ver con la interpretación de la Constitución, en este caso, muchas veces cuando se todavía criminalizaba el aborto, por ejemplo, en la Ciudad de México, por cuestión de interpretación, cuando se litigaban estos casos, se hacía alusión, bueno, pero tenemos este artículo cuarto en la Constitución y entonces en ese sentido se contraargumentaba, ¿no? Y se decía, entonces sí es válido que esta persona haya tomado esta decisión porque esta persona no quiere ese espaciamiento entre sus hijas o hijos, ¿no? Entonces, pues eso diría yo, ¿no? Te decía como en la pregunta está la respuesta. Pues eso, necesitamos armonizar en cada estado y cambiar esos códigos para que entonces, pues, tenga un impacto a nivel país. Claro. Aquí hay una pregunta de Alejandro Rivera que creo que podría ligarse con estas reflexiones, maestra. Dice, históricamente, ¿en qué estados de la República ha existido un mayor ataque a los derechos reproductivos por parte de las distintas administraciones del gobierno o resistencias, ¿no? Sobre esto que señalaba, sobre qué importancia tiene el armonizar estas diferencias de los códigos en los estados. ¿Usted sabe en qué estado a lo mejor ha habido mayor ataque, incluso resistencia? Sobre estos temas. Híjole, ahora sigue como en la bioética, es caso por caso. Y yo, por ejemplo, sí, es una muy buena pregunta, pero también podríamos hacer esta pregunta como de ¿contra quiénes ha habido un mayor ataque? Entonces, por ejemplo, muchas sentencias llevan el nombre de las personas. Por ejemplo, en la página de Gire, si se ponen a explorar, pero ahorita les voy a hablar sobre eso,
pero están las sentencias con el nombre de la persona y entonces si le das clic te despliega así como brevemente información de que hubo criminalización del aborto, que hubo un mal procedimiento. Tenemos también casos en los que las personas no hablaban español y entonces no tuvieron una persona que tradujera y tuvieron un indebido proceso, ¿no? Y lo que sí puedo tener más en mente ahorita son las leyes que han sido más restrictivas históricamente, ¿no? Y ahí sí, sí tenemos como si todos los estados que son Guanajuato, que justo ahí tiene sus áreas libres, Querétaro, Aguascalientes, también Chihuahua. ¿Por qué digo que son códigos penales muy restrictivos y punitivos, diría yo? Porque las penas en esos estados eran muy altas para quienes abortaran, ¿no? Incluso en casos de violación. Entonces, por ejemplo, espero responder con eso mi pregunta. O sea, en esos estados, independientemente no sé, de los partidos políticos en turno, por cómo está planteado en los códigos penales, era sumamente punitivo por el número de años que tenían que pagar, ¿no? Privadas de su libertad, aun cuando, repito, ¿no? Aun cuando el aborto fuera en un caso de violación, ¿no? O también se ha documentado, ¿no? En Guanajuato, que se llegaron a privar a personas de su libertad, a mujeres, que el delito por el que se justificaba esta detención, pues era homicidio en razón de parentesco, ¿no? Y eso, también me parece que hay que señalarlo, pero sí, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro, y algo que también han planteado en otras mesas, ¿no? Es el tema de lo religioso ligado a estos posicionamientos en contra del aborto, ¿no? Por ejemplo, en lo que ya sabemos, Guanajuato es un estado, pues, sumamente católico, también Querétaro. Em, ¿De qué otro podría hablarles? Mm, en otros, por ejemplo, tenemos estas reformas que han denominado así como antiabortos o contrarias al aborto en constituciones estatales, y hay en estados como Baja California, en Jalisco, en Chihuahua, entonces, sí, o sea, como que les digo, es muy complejo y sí habría que ir como caso por caso, estado por estado y poner la atención, sí al estado, pero también estas sentencias que tienen el nombre de las mujeres que son sobrevivientes de estos procesos tan injustos, ¿no? En la impartición de justicia. Ujú. Ujú. Por aquí también le preguntan, maestra, Diego pregunta qué rol pueden tener las universidades y los colectivos académicos en estos temas. ¿Qué incidencia podrían tener? Híjole, pues al inicio de esta plática, pues comienzo haciendo un agradecimiento, ¿no? A la Comisión de Equidad de esta Facultad de Ciencias. Em, hablo de la UNAM, que es como de lo que tengo más conocimiento, pero una de las formas en que desde la universidad se incide es en ser respetuosos del trabajo de las colectivas que han hecho, como les decía, investigaciones independientes, que han tenido incidencia en lo político. Eso me parece que es fundamental, ¿no? Primero, hacer como este reconocimiento de esas luchas que no necesariamente salen de la academia, pero que no significa que sean contrarias o que estén peleadas, ¿no? Sino por ejemplo, yo les comentaba, ¿no? Yo cuando conocí a Vero, que es una de las fundadoras de Las Libres, me pareció muy valioso porque fue mi profesora en un diplomado sobre género y bioética y era la única persona que cuando se presentó dijo, yo no soy una persona de la academia, pero vengo a compartirles lo que sé y eso se me hace que es valioso en términos de cómo desde la academia estamos reconociendo los conocimientos que no salen de aquí, ¿no? Pero que son igual de valiosos, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, creo que eso, por un lado, da reconocimiento, hacer este tipo de espacios en donde se reflexione. Yo, por ejemplo, en esta plática quise hacerles como la invitación y tener un posicionamiento de cómo se pueden informar, ¿no?
O sea, como sí está bien que escuches una plática donde alguien te está dando unas pautas o unos lineamientos o te está acercando un poco a la información, pero también como estudiantes, por ejemplo, como eh, público que esté escuchando esto, como parte del estudiantado o no, no sé, también esta iniciativa de informarse más, ¿no? Porque justo también creo que muchas de las acciones que pueden causar daño parten del desconocimiento. Entonces, como universidad, creo que el tema de la difusión, que justo es uno de los ejes principales de nuestra universidad, pues es importante, pero justo hacer esta difusión no desde esta soberbia de pensar que lo que dice la academia es lo único que vale, sino saber que estas luchas, repito, y que muchos de esos conocimientos pues vienen de estas colectivas que han atendido lo que el Estado irresponsablemente no ha atendido, ¿no? Entonces, me parece que eso también, una cuestión transversal en la UNAM, pues es hablar de estos temas en algunas currículas sobre cuestiones pues de género, cuestiones que impactan no solamente a cómo se ha dado la construcción del conocimiento, sino también en cómo a raíz de ese adquirir esos conocimientos en particular y no otros, podemos situarnos frente a una realidad como esta, ¿no? O sea, porque yo creo que eventualmente en algún punto puedes conocer una persona que está pensando qué hacer con un embarazo que no fue deseado o que no fue planeado, y entonces también cuál va a ser mi respuesta ante eso, ¿no? Sí, o sea, siento que es muy complejo, porque más la universidad tampoco es que esté desconectada de lo que pasa, pues allá afuera, ¿no? O sea, es también como esta parte de difundir, de lograr hacer una reflexión y de ser respetuosas con estos conocimientos que no vienen de la academia porque son igual de válidos y que se hacen a través de las experiencias de las mujeres que han acompañado a otras mujeres, a otras personas con capacidad de gestar. Ujú. Y a propósito, maestra, sobre eso también preguntan, ¿no? Pensando en esta línea que nos ofrece sobre importancia de las colectivas, ¿no? De las movilizaciones. Si conoce usted otras colectivas de acompañamiento que podrían ser útiles justo para informar, ¿no? Como decía usted, pues a alguien que pueda necesitar esta información sobre a dónde acudir, el tipo de acompañamiento que se pueda dar y en fin, no vivir sola, sole esta situación, aparte de las libres y Gire, que nos platicó muchísimo sobre estas dos colectivas, organizaciones, y conoce algunas otras más que podrían consultar. Sí, está la red de abortistas, Marea Verde México, también está creo que se llama así Red Necesito Abortar, la Fundación Mary Stops. Ahí, por ejemplo, los servicios sí tienen, ahí hay como tales como para hacer el procedimiento, ¿no? Que no nada más hacen procedimientos como abortos, sino métodos anticonceptivos, en fin, ¿no? Y ahí de lo que yo podría rescatar de lo accesible que puede ser Ministops, pues tiene que ver con justo una de las cosas que hacen, pues es que intentan informar. Entonces, ¿para qué? Pues para que esta decisión que se tome es informada. Pero ahí, por ejemplo, si como tal es una fundación dedicada a realizar los procedimientos, pues es distinta, ¿no? Pero eso sí es valioso, o sea, esta labor de la información y de las otras que les decía, abortistas María Verde México, también, y ahí, por ejemplo, tienen algo que el acompañamiento puede ser digital, entonces también podría ser como más factible. Por ejemplo, este fin de semana, bueno, pero este también es de las libres. Este fin de semana hay una reunión el domingo, ¿no? En el Museo de la Mujer. Entonces, para dar un taller justo de acompañamiento. Entonces, pues sí, esas otras dos opciones de las que yo conozco. Red Necesito Abortar, la de Abortistas María Verde México también. ¿No? Muchas gracias, maestra. Y como una reflexión de cierre, que podría ligarlo con la pregunta esta que le hacen, no sé si podría
ofrecernos una reflexión sobre cuál ha sido de los hallazgos que más le han sorprendido al estudiar este tema. Y a lo mejor darnos por ahí alguna reflexión de cierre. Supongo que hay muchas cosas ahí que le han sorprendido, pero ¿cuál ha sido uno de los hallazgos que más le han sorprendido al estudiar este tema? Híjole, mm, yo creo que cuando empieza a haber un diálogo y empieza a haber mucha intuición acerca de lo que, de las historias, ¿no? De nuestras historias personales, de que algo no está bien, ¿no? O sea, como que hay una intuición de que algo no está bien. Y cuando, por ejemplo, compartes un espacio como un taller en donde se comentan este tipo de historias, como un espacio seguro, y la gente empieza a ponerle nombre a esa intuición de que algo no está bien y entonces es muy, o sea, siento que es necesario dar ese paso, pero no deja de ser algo muy doloroso, ¿no? Y es como nombrar todas las violencias que atraviesan los cuerpos de las mujeres y luego, en un espacio donde te das cuenta que esas violencias no nada más te atraviesan a una mujer en particular, ¿no? Sino que tristemente se comparten y entonces, pero les digo, eso es doloroso, pero también es necesario, ¿no? Porque entonces después viene esta parte de la reflexión de cómo entonces, de intentar darle una explicación a eso que ya sé que me pasó, ¿no? Y que a lo mejor es violencia sexual o es violencia psicológica o es violencia de cualquier tipo o en cualquier modalidad. Eh, pues en general es eso, ¿no? Ya, o sea, no quisiera darles como un caso así tan, o sea, en lo profundo de cómo se ha mostrado en los talleres, pero en general es esa, como ese sentimiento que es doloroso, pero también es necesario porque permite a veces generar una reflexión y hacer algo frente a eso, ¿no? Y que de hecho, por ejemplo, en las redes de acompañamiento eso es muy común, ¿no? Alguien que la pasó muy mal, entonces decide acompañar a alguien para que no le pase o no lo viva como ella vivió esa situación, ¿no? Y así, ¿no? Alguien que ya tuvo ese acompañamiento, entonces después quiere, y no la pasó tan mal, pero sabe que es necesario, hacer más acompañamientos, ¿no? Entonces, eso podría contarles. Claro, claro, muy importante la parte vivencial, experiencial, para dar paso a la parte reflexiva y de cambio, de transformación incluso de las situaciones sociales tan fuertes que podemos estar atravesando. Muchísimas gracias, maestra Brenda Martínez Velasco. Le agradecemos muchísimo su participación en esta semana por la despenalización y la legalización del aborto organizada por medio de la Comisión de Equidad de aquí de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias por su participación y también muchas gracias al auditorio que nos acompañó. Se queda aquí también este video para que puedan consultarlo si es que no pudieron verlo a tiempo. Y también pasaremos los enlaces que nos comentaba la profesora Brenda, la maestra Brenda, que tenía disponibles por si alguien gusta ahí explorar y conocer un poco más de los sitios que nos trajo amablemente. Bueno, ahí también lo vamos a dejar. Muchas gracias. Nos vemos. Recuerden que el día de mañana y todavía el viernes tenemos más eventos en esta semana, entonces esperamos que nos acompañen. Gracias y que tengan muy linda tarde.